Mi nombre es Avery Sloan. Tengo 31 años. Y en la mañana de Navidad, mi padre repartió regalos a todos en la habitación excepto a mí. Se paró frente al árbol como un rey alegre que hacía favores a la gente que él consideraba importante. Mi madre recibió una pulsera de oro. Mi hermana recibió una caja de Cartier y se rió antes incluso de abrirla porque ya sabía que sería cara. Hasta el prometido de mi hermana recibió un estuche de reloj de cuero con sus iniciales grabadas. Me senté allí con mi café enfriándose en la mano, esperando mi nombre. Nunca llegó. Pensé que quizás mi padre había olvidado una bolsa en el pasillo. Quizás había una pequeña caja detrás del árbol. No la había. Cuando finalmente pregunté si había habido una confusión, mi madre me miró de la misma manera que la gente mira una mancha en una alfombra blanca. Ella dijo, ¿para qué gastar dinero en ti? Luego sonrió sin calidez y añadió, solo te mantenemos por costumbre. Mi hermana ladeó la cabeza, me miró de arriba abajo y dijo, no estás a nuestro nivel. Mi padre no corrigió a ninguna de las dos. Solo se ajustó el puño de su suéter y les dijo a todos que abrieran sus regalos antes de que el desayuno se enfriara. Sonreí porque a veces sonreír es lo único digno que queda por hacer cuando la gente intenta borrarte de tu propia familia. Luego me levanté y salí. 8 días después, el 2 de enero, a las 8:30 de la mañana, un paquete fue dejado en la puerta principal de su sala de exposiciones. Mi hermana lo abrió y gritó. Mi madre empezó a temblar. Mi padre tomó su teléfono, intentó llamarme 3 veces, luego 6, luego 12. A las 9:05 de la mañana, dijo las palabras que había esperado años escuchar, «Oh no, ya no puedo localizarla». Antes de que te cuente lo que dijo y lo que pasó después de que me fuera, dime qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás mirando. Tengo curiosidad por ver lo lejos que viajará esta historia. La razón por la que la Navidad me afectó tanto no fue porque me importaran los regalos. Fue porque ese momento finalmente despojó la última mentira educada que me había estado diciendo sobre mi familia. No me habían olvidado. Me habían montado un espectáculo. Hay una diferencia. Mi padre, Richard Sloan, dirigía una sala de exposiciones de muebles de lujo para el hogar en Savannah llamada Sloan House Interiors. Le gustaba decir a la gente que era un negocio de legado familiar, del tipo construido sobre el gusto, la disciplina y los estándares de la vieja escuela. Mi madre, Dana, se paseaba por almuerzos benéficos y noches de galería, diciendo a todos que había criado una familia de gente refinada. Mi hermana menor, Chloe, era la cara de la marca en línea. Publicaba sofás de seda, iluminación importada y mesas cuidadosamente seleccionadas con descripciones sobre la elegancia atemporal. Desde fuera, parecían pulcros, exitosos, intocables. Dentro de la familia, yo era la que trataban como el extra vergonzoso. Yo no había entrado en la sala de exposiciones. No me había casado bien. No había construido una persona en las redes sociales alrededor de mis pómulos y mi cachemir neutro. Trabajaba en adquisiciones comerciales y reestructuración de activos. En otras palabras, entendía contratos, propiedades en dificultades, exposición a deudas y la diferencia entre parecer rico y ser realmente solvente. Mi familia llamó a mi carrera de pequeño papeleo durante años. De la misma manera que la gente ignora el oxígeno hasta que están bajo el agua. 6 años antes, cuando el negocio de mi padre casi colapsó después de una brutal crisis financiera y una disputa con el propietario que él había manejado muy mal, yo intervine discretamente. No porque lo merecieran, sino porque entonces todavía creía que si los salvaba una vez, quizás finalmente me verían como uno de ellos. Utilicé el pago de un trato que había cerrado en Charlotte, compré el edificio en el que operaba su sala de exposiciones insignia a través de una sociedad holding, saldé los atrasos. Negocié su exposición a proveedores a la baja y garanticé personalmente la línea de inventario estacional que los mantuvo vivos. Mi padre le dijo a la gente que había logrado un cambio milagroso. Mi madre lo llamó una bendición. Chloe lo llamó prueba de que la familia siempre cae de pie. Ninguno de ellos se molestó en entender lo que yo había hecho realmente. Pensaron que estaba ayudando con el papeleo. Nunca comprendieron que el edificio era mío. El rescate era mío, y la razón por la que sus velas permanecían encendidas cada diciembre era yo. Durante 6 años, pagaron casi nada,
Ignoraron cada indicio de que yo quería una estructura adecuada y me trataron como a una prima incómoda que simplemente seguía apareciendo. Cada día festivo me sentaban tarde, me recortaban de las fotos, me interrumpían, me corregían, se reían de mí. La Navidad no fue una crueldad aislada. Solo fue la primera vez que dejaron de fingir que era accidental. Y quizás la parte más ofensiva no fue lo que dijo mi madre. Fue que mi padre lo escuchó, me vio sentada allí con las manos vacías mientras todos los demás se reían y abrían cosas, y decidió que el silencio era su respuesta más honesta. ¿Alguna vez has notado cómo las personas que dependen de ti a veces te faltan al respeto con más dureza solo para protegerse de admitir cuánto poder tienes realmente? Esa era mi familia. Solo podían sentirse superiores si me mantenían pequeña. El problema para ellos era que yo había dejado de necesitar su versión de mí hacía mucho tiempo. Simplemente aún no lo sabían. No lloré cuando me fui en Navidad. Hice algo que mi familia nunca había esperado de mí. Me callé, el tipo de silencio peligroso. Conduje de vuelta a mi apartamento, me quité el abrigo, me hice un té, me senté en la encimera de mi cocina y escribí todo lo que había cubierto por ellos en los 6 años anteriores: impuestos sobre la propiedad del edificio, seguro, trabajos de emergencia en el tejado. 2 acuerdos con proveedores, la renovación de la línea de crédito que había firmado cuando el banco de mi padre estaba listo para abandonarlo. Un acuerdo de ocupación por debajo del mercado que tontamente había permitido que se mantuviera año tras año porque se suponía que la familia significaba algo. Imprimí la escritura actual. Imprimí los documentos del préstamo. Imprimí el registro de marca para Sloan House Interiors, que mi abuela me había cedido en una transferencia privada durante la crisis empresarial porque no confiaba en que mi padre no hundiera completamente el nombre. Luego llamé a mi abogada. No a la abogada de la familia, a la mía. Para el lunes por la mañana, ella había hecho lo que los buenos abogados hacen cuando una moción finalmente está lista para convertirse en papeleo. Lo dejó todo limpio. Con efecto inmediato, mi garantía personal sobre la línea de inventario de enero fue retirada. Con efecto inmediato, la ocupación preferencial mes a mes de las instalaciones principales terminaría en 30 días. Con efecto inmediato, cualquier uso de la marca Sloan House sin mi autorización por escrito los expondría a una acción judicial. Con efecto inmediato, toda comunicación debía pasar por el abogado. Le pedí que pusiera los documentos en una caja de regalo blanca dentro del paquete del mensajero. Ella se rió una vez cuando lo dije, luego se dio cuenta de que hablaba en serio. Lo estaba. Si querían simbolismo, yo podía hacer simbolismo. El 2 de enero, a las 8:30 de la mañana, el paquete aterrizó en la puerta de la sala de exposiciones justo antes de que abrieran. Más tarde, supe que Chloe lo llevó adentro porque asumió que era un regalo de vacaciones tardío de un cliente. Arrancó el papel, abrió la caja blanca, vio los documentos sujetos debajo de la etiqueta de latón de la llave maestra de la sala de exposiciones y gritó por nuestra madre. Dana leyó la primera página y se sentó bruscamente en un otomana como si sus rodillas hubieran desaparecido. Richard salió de su oficina, todavía hablando con alguien sobre una consulta de diseño de Año Nuevo, echó un vistazo al membrete y se puso pálido. Chloe me llamó primero. Lo dejé sonar. Luego llamó mi madre, luego mi padre, luego los 3 de nuevo. Para las 9:05 de la mañana, mi abogada envió un correo electrónico para confirmar que se había firmado la recepción, y mi padre estaba aparentemente en pleno pánico, exigiendo saber qué derecho creía yo tener. ¿Qué derecho? Esa fue la parte divertida. La gente siempre se ofende por tus límites cuando construyeron su comodidad a partir de tu silencio. Me dejó un mensaje de voz en el tercer intento. Avery, contesta. Debe haber algún malentendido. Otro mensaje de voz 3 minutos después. Esto es indignante. Llámame ahora. Luego uno de mi madre, fría y temblorosa. No estás haciendo esto por Navidad. Luego uno de Chloe que era casi gracioso por lo rápido que su voz cambió de engreída a desesperada. Avery, si esto es una broma extraña, no es lindo. Tenemos clientes hoy. Grant está aquí. Papá está asustado. Llámame. No lo hice. Escuché cada mensaje de voz una vez, los guardé y los reenvié a mi abogada. Al mediodía, mi padre envió un mensaje de texto diciendo que el edificio no podía ser mío porque él había construido el negocio.
Ese era exactamente el punto. Él pensaba que negocio y propiedad eran lo mismo porque durante 6 años, nadie le había obligado a leer ni una línea de lo que firmaba. Yo respondí con 5 palabras: lea los anexos con más cuidado. Luego bloqueé el número. Resopla en 1 hora, Chloe había publicado una cita sobre la traición en su historia de Instagram. Mi madre empezó a llamar a la familia extensa. Por la noche, había escuchado a 2 tías, una prima y un amigo de la familia de la iglesia que querían saber si realmente había decidido destruir el sustento de mi padre por sentimientos heridos. Sentimientos heridos. Recuerdo haber mirado esa frase y pensar lo conveniente que debe ser llamar 6 años de explotación un estado de ánimo. ¿Cómo lo llamas cuando la gente acepta tu dinero, tu protección, tu riesgo legal, tu silencio, tu trabajo y aún así se empeña en demostrarte que estás por debajo de ellos? Sea cual sea la palabra que elijas, sentimientos heridos no es lo suficientemente fuerte. Al día siguiente, vinieron a verme en persona, lo cual era predecible porque mi familia siempre había creído que las reglas eran para otras personas. Abrí la puerta de mi apartamento y los encontré a los 4 allí. Mi padre con un abrigo que no se había abrochado correctamente porque claramente se había vestido a toda prisa. Mi madre con esa sonrisa social rígida que usaba cuando planeaba decir algo vicioso en voz suave, Chloe con botas color crema y furia, Grant de pie medio paso detrás de ellos, luciendo como un hombre que acababa de descubrir que sus futuros suegros no eran quienes él pensaba. Mi padre empezó a hablar antes de que yo invitara a cualquiera a entrar. Dijo que ya había habido suficiente teatro y que necesitábamos resolver esto como adultos. Pregunté a qué adultos se refería porque la última vez que lo vi, entregó regalos de lujo a todos en la habitación excepto a una hija y llamó a eso normal. Resopla mi madre interrumpió y dijo que estaba convirtiendo un malentendido familiar en un ataque comercial. Pregunté qué exactamente se había malentendido cuando ella dijo que solo me mantenían por costumbre. Chloe puso los ojos en blanco y dijo, aquí vamos de nuevo. Afirmó que todos estaban bromeando, que la Navidad se había puesto tensa, que yo siempre era tan literal, tan sensible, tan dramática. Esa palabra de nuevo, sensible. A las familias como la mía les encanta esa palabra porque permite que las personas crueles finjan que el problema real es tu sistema nervioso. Les dije que los documentos eran válidos, los plazos eran reales, y que si querían discutir una transición comercial, podían hacerlo a través de un abogado. El rostro de mi padre cambió. Luego el pulcro rostro público se resquebrajó, y vi al hombre debajo, el que había pasado años necesitando que yo estuviera debajo de él. Resopla él dijo, nunca tendría ese edificio sin él. Yo dije, quizás no, pero él tampoco seguiría dentro sin mí. Grant miró a Chloe. Chloe desvió la mirada. Mi madre intentó una ruta diferente y empezó a llorar, diciendo que yo estaba humillando a la familia, que la gente ya estaba hablando, que los clientes harían preguntas, que mi abuela se avergonzaría. Le pregunté si mi abuela habría estado orgullosa de la mañana de Navidad. Ella dijo, eso no fue justo. Yo dije que la justicia no había sido parte de esta familia en años. Entonces Chloe finalmente dijo lo único que hizo que toda la situación encajara para Grant. Ella espetó que yo estaba celosa porque nunca había sido la cara de nada, ni del negocio, ni de la familia, ni de la habitación. Ahí estaba. No dinero, no regalos, sino estatus. Habían reducido todo a la posición social tan completamente que no podían imaginar ninguna otra medida de valor. Le pregunté a Chloe si sabía de quién era la garantía que mantenía abierta la línea de negocio este trimestre. Ella dijo, papá se encarga de las finanzas. Miré a mi padre y le pregunté si le había dicho que el banco ya había sido notificado. Su expresión respondió antes que sus palabras. Chloe se puso blanca. Grant dijo, espera, ¿qué banco? Nadie le respondió. Mi padre dio un paso adelante y bajó la voz como si la intimidad pudiera reemplazar la honestidad. Dijo que el problema de la línea de crédito era temporal y que si yo dejaba de actuar de forma irracional, estaba seguro de que podríamos arreglar esto en privado. Le hice una pregunta muy simple, si yo era tan irracional, tan insignificante, tan inferior a todos ustedes, ¿por qué habían venido corriendo todos ustedes en el momento en que dejé de protegerlos? No tuvo respuesta. Ninguno de ellos la tuvo. Mi madre cambió de nuevo, culpando a mi trabajo,
a mi independencia, a la ciudad en la que vivía, a la forma en que el éxito me había endurecido. Chloe dijo que yo estaba usando el dinero como un arma. Me reí porque no hay acusación más reveladora que esa viniendo de personas que solo notan el dinero cuando ya no fluye hacia ellos. Mi padre me advirtió que estaba cometiendo un error que nunca podría deshacer. Le dije que tenía razón en una cosa. Hay algunas cosas que no se pueden deshacer. Una frase como, ¿para qué gastar dinero en ti?, es una de ellas. La costumbre es otra. Para cuando se fueron, mi madre estaba furiosa. Mi padre intentaba parecer digno a través del pánico. Chloe discutía en susurros con Grant en el pasillo, y yo sentí algo que no había sentido en mi familia desde que era adolescente: calma. No porque no doliera, sino porque finalmente tenía sentido. Las mismas personas que decían que yo no estaba a su nivel, ahora suplicaban al suelo bajo sus pies que no se moviera. Y ese suelo tenía mi nombre. La fealdad comenzó después de que se dieron cuenta de que la culpa no iba a funcionar. Primero llegó la versión social de la pelea. Mi madre llamó a familiares y me presentó como inestable. Mi padre les dijo a los proveedores que yo estaba sufriendo algún tipo de colapso y tratando de extorsionarlo. Chloe publicó citas sobre narcisistas, hijas ingratas y mujeres que confunden la amargura con el poder. Una semana después, uno de sus mayores proveedores llamó a mi abogada, preguntando si el negocio estaba a punto de perder las instalaciones porque se había corrido el rumor de que una disputa familiar amenazaba las operaciones. Fue entonces cuando mi padre hizo su jugada real. Hizo que un abogado enviara un paquete alegando que el edificio siempre había sido una propiedad familiar, que mi empresa solo tenía el título por conveniencia fiscal, y que Sloan House Interiors había adquirido derechos equitativos a través de años de ocupación e inversión comercial. Fue un argumento agresivo, que quizás habría respetado si no hubiera sido tejido con ficción. Adjuntos al paquete había supuestas actas de la junta directiva de una reunión que nunca ocurrió, un memorando interno que nunca había visto, y una firma escaneada que se parecía lo suficiente a la mía como para hacer dudar a una persona desinformada. Mi abogada no dudó. Me llamó y dijo exactamente 2 palabras que me helaron el cuerpo: falsificaron. Durante un largo minuto, no hablé. Luego me senté en mi escritorio y saqué todos los archivos que tenía: metadatos, cadenas de correos electrónicos, historiales de versiones, transferencias bancarias, aseguradoras, la transferencia original de mi abuela. No sé si mi padre pensó que me derrumbaría porque era emocional o porque era su hija o porque la gente como él asume que la confianza es lo mismo que la competencia. Lo que olvidó fue que toda mi profesión existe porque otras personas mienten en papel y luego actúan ofendidas cuando alguien se da cuenta. Nosotros respondimos con contundencia. Mi abogada envió una demanda para preservar todos los registros, acusó a su abogado de depender de documentos visiblemente defectuosos, y solicitó una declaración judicial que confirmara el control del título y los derechos de marca. El banco, una vez mostrado el litigio y la garantía retirada, congeló cualquier expansión discrecional en su cuenta. 2 grandes envíos de inventario de enero fueron pausados. Un blog de diseño local recogió rumores de que Sloan House Interiors se enfrentaba a inestabilidad operativa. Fue entonces cuando la familia comenzó a fracturarse de maneras que los chismes no podían suavizar. Grant me llamó en privado una noche. Dijo que no quería detalles, pero que necesitaba saber si Chloe le había mentido sobre que el negocio sería suyo algún día. Le conté la versión honesta: a Chloe le habían prometido un trono dentro de un reino que no poseía. Él permaneció en silencio durante varios segundos, y luego yo, con una voz que sonaba mucho más vieja que cuando lo conocí. 2 días después, las fotos de su compromiso desaparecieron de su página. Mientras tanto, mi padre intentó una última intervención familiar en la propia sala de exposiciones. Me invitó con la pretensión de discutir una salida estructurada. Cuando entré, mi madre, Chloe, el abogado de la familia y 2 miembros del personal superior estaban esperando como si pudieran presionarme convirtiéndolo en una ceremonia. Mi padre comenzó con un discurso sobre el legado, sobre la sangre, sobre la humillación de ser desafiado por su propia hija. Él dijo: siempre había querido demostrar algo. Yo dije: yo sí, que existía, para empezar. Mi madre dijo que todo esto era porque nadie me había prestado suficiente atención en Navidad. Miré a los 2 miembros del personal y les pregunté si sabían que la familia me había dicho que solo me mantenían por costumbre.
La habitación se quedó en silencio. Mi padre espetó: las palabras privadas son privadas. Pregunté por qué la crueldad se vuelve privada solo después de que aparecen los testigos. Luego el abogado de la familia deslizó una propuesta de acuerdo sobre la mesa. Querían 18 meses para permanecer en el edificio con la misma tarifa de ocupación mínima, permiso completo para seguir usando la marca, y una cláusula mutua de no menosprecio que me habría silenciado mientras los protegía a ellos. A cambio, mi padre estaba dispuesto a reconocer mi contribución en una carta privada. Una carta privada. Después de años de falta de respeto pública, papeleo falsificado y una actuación navideña diseñada para recordarme que no contaba, me ofrecía a quizás escribir que había sido útil. Empujé el acuerdo de vuelta sobre la mesa y dije: no. Uno de los miembros del personal parecía querer desaparecer. Resopla el otro parecía haber descubierto quién había estado realmente manteniendo las luces encendidas. Mi padre me llamó vengativa. Mi madre me llamó fría. Chloe dijo que estaba intentando arruinar su vida. Le hice una pregunta que había estado guardando durante años: ¿en qué momento exacto decidieron todos ustedes que yo era familia solo cuando pagaba las cosas? Nadie respondió. El abogado terminó la reunión 10 minutos después porque él podía ver lo que ellos no. Los hechos no estaban de su lado. La actuación sí lo estaba. Y las actuaciones tienen una vida útil corta una vez que los documentos empiezan a hablar. La audiencia que siguió no fue dramática como a las películas les gusta imaginar que son los juzgados. No hubo truenos ni gritos ni testigos sorpresa irrumpiendo por las puertas. Fue algo mucho más satisfactorio. Fue una lenta humillación bajo luces fluorescentes. Mi padre entró vistiendo uno de sus caros trajes grises como si la tela pudiera dar credibilidad a las actas de la junta falsificadas. Mi madre se sentó a su lado, rígida y ofendida. Chloe parecía furiosa y agotada. Su abogado se veía menos confiado que en la reunión de la sala de exposiciones, lo que me dijo que finalmente había hecho la lectura que sus clientes deberían haber hecho años antes. Mi lado era simple: historial de título, registros de transferencia, documentos de rescate financiero, retiro de garantía, cadena de marca registrada, evidencia de correo electrónico. Metadatos que mostraban que las actas de la junta que presentaron habían sido creadas 3 días después de Navidad en la computadora portátil de Chloe y alteradas 2 veces antes de la producción. Esa parte hizo que incluso el juez hiciera una pausa. Su abogado intentó decir que era un borrador accidentalmente mal etiquetado. Mi abogada preguntó por qué un borrador tenía mi firma simulada incrustada. Hay momentos en que una mentira muere en público y casi se puede escuchar cómo se le va el aire. Ese fue uno de ellos. A mi padre se le preguntó directamente si alguna vez había pagado un alquiler comercial coherente con las reclamaciones de propiedad. Comenzó con un discurso sobre acuerdos familiares y entendimientos informales. El juez lo interrumpió y pidió números reales, meses específicos, cuentas específicas. No tenía ninguno. A Chloe se le preguntó si había representado el negocio públicamente como propiedad familiar sin aclarar la estructura. Ella dijo: todo el mundo sabía lo que quería decir. El juez dijo: esa no es una respuesta. Mi madre nunca fue llamada formalmente, pero cuando las falsas actas aparecieron de nuevo, se inclinó hacia mi padre y siseó algo lo suficientemente agudo como para que incluso al otro lado del pasillo, yo pudiera ver el pánico apoderarse de ambos. Para cuando se dictó la orden, el resultado fue exactamente lo que los hechos requerían. Los hechos requerían: confirmación del título en mi sociedad holding, confirmación de mi derecho a rescindir la ocupación, interdicto inmediato sobre el uso no autorizado de la marca. Remisión del asunto del documento falsificado para una revisión posterior si alguna de las partes quería seguir adelante. Mi abogada me dijo más tarde que a los jueces no les gusta que se les entregue un melodrama familiar envuelto en un mal papeleo. Salimos y mi padre lo intentó por última vez en el pasillo. Dijo: ya dejé mi punto claro, y preguntó si realmente iba a seguir adelante. Dije: sí. Chloe se paró frente a mí y preguntó: ¿arruinar la sala de exposiciones finalmente te haría sentir importante? Dije: no. Ser tratada como si existiera habría sido suficiente. Durante las siguientes 3 semanas, la realidad hizo lo que el drama siempre odia más. Siguió adelante. Los proveedores endurecieron los términos.
Un lanzamiento de colección de invierno planeado fue cancelado porque no podían asegurar el acceso a la marca. Una revista local retiró discretamente Sloan House Interiors de un artículo sobre negocios de legado después de una carta legal educada pero devastadora de mi abogada. Grant se mudó del apartamento de Chloe. 2 miembros del personal renunciaron. Mi madre dejó de publicar. Mi padre, que había pasado años actuando como si el edificio fuera solo un telón de fondo que podía mandar para siempre, de repente estaba supervisando plástico de burbujas y accesorios con descuento bajo plazos de emergencia. Cuando llegó la fecha límite, no fui solo a la sala de exposiciones. Fui con mi abogada y un cerrajero. El lugar no estaba destruido como las personas vengativas destruyen hogares y películas. Estaba dañado de una manera más costosa, etiquetas de inventario faltantes, barras de cortina personalizadas dobladas más allá de su reutilización, lámparas de exhibición sin bombillas, mesas de mármol rayadas, cajas mal etiquetadas, carpetas de proveedores desaparecidas. Mezquino, laborioso, deliberado. En la mesa central donde Chloe solía grabar su contenido, había una caja de regalo blanca esperándome. Dentro había una de las etiquetas de vacaciones de Navidad. La mía en blanco. Sin nombre, sin regalo, solo la etiqueta vacía metida debajo de una nota con la letra de Chloe que decía, algunas cosas nunca cambian. La miré por un largo momento y casi me reí porque incluso después de las audiencias y el pánico y el colapso, todavía necesitaban que yo supiera que en su mitología privada, yo era el problema. Eso es lo que pasa con la gente así. Pueden perder todo lo real y aún así aferrarse a la fantasía de que eran moralmente superiores mientras caían. El cerrajero preguntó si quería que tiraran la caja. Dije, no. Deslicé la etiqueta en el bolsillo de mi abrigo. Algunos trofeos llegan en envases más extraños que otros. Vendí el edificio 4 meses después a un grupo de hospitalidad de Atlanta por más de lo que mi padre había dicho una vez a la gente que valía todo el negocio de la sala de exposiciones. No mantuve activa la marca registrada Sloan House para mi familia. La retiré, licencié algunos archivos de diseño relacionados con el trabajo original de mi abuela y dejé que el resto del mito muriera con la dignidad que ellos nunca se habían ganado. La gente en Savannah habló, por supuesto. Algunos dijeron que era despiadada. Algunos dijeron que mi padre se lo merecía. Algunos insistieron en que debía haber más en la historia porque nadie iría tan lejos por regalos de Navidad. Esa fue siempre la forma más fácil para los de afuera de malinterpretarlo. Nunca se trató de regalos. Se trató de jerarquía. Se trató de ser tratada como estructuralmente inferior por personas cuya comodidad dependía de mi voluntad de seguir financiando la mentira. Se trató de ser lo suficientemente útil como para ser explotada y lo suficientemente invisible como para ser objeto de burla. Después de que la sala de exposiciones cerró, mi padre alquiló un espacio mucho más pequeño fuera del distrito histórico e intentó reabrir con un nuevo nombre. Pero sin la antigua ubicación, las antiguas relaciones crediticias o la antigua imagen, nunca tuvo el mismo atractivo. El círculo social de mi madre se redujo rápidamente una vez que las invitaciones dejaron de tener prestigio. Chloe intentó virar hacia la consultoría y el contenido de estilo de vida, pero los acuerdos de marca se agotan cuando tu audiencia se da cuenta de que tu elegante mundo estaba mayormente escenificado en terreno prestado. Ella y Grant no volvieron a estar juntos. Mi padre me envió 3 cartas durante el año siguiente. La primera decía, había destruido la familia. La segunda decía, esperaba que estuviera satisfecha. La tercera decía, quería entender por qué me había vuelto tan fría. Casi le contesté esa. No porque le debiera algo, sino porque la pregunta era muy reveladora. Él todavía creía que la frialdad había comenzado conmigo, no con un padre que podía ver a una hija sentarse con las manos vacías la mañana de Navidad mientras todos los demás desenvolvían pruebas de que importaban. No le escribí de vuelta. Algunas preguntas no merecen respuestas. Merecen memoria. Mi familia extendida se dividió principalmente en 2 grupos. Los honestos admitieron que siempre habían sospechado que mi padre exageraba la historia del negocio y me trataba mal. Los otros preferían el cuento de hadas más limpio donde yo dejaba que el dinero me envenenara. Eso estaba bien. La gente necesita narrativas en las que puedan sobrevivir. Construí una nueva firma la primavera siguiente, más pequeña y más astuta,
enfocada en transiciones de activos en dificultades y disputas comerciales familiares. Resulta que hay un mercado entero para ayudar a las personas a desentrañar negocios unidos por el ego y el silencio. Se me daba muy bien. En la pared de mi oficina, enmarcada en un sencillo marco negro, cuelga la etiqueta de regalo en blanco de esa caja blanca. Sin nombre, sin inscripción, nada. Los clientes a veces preguntan qué es. Les digo que es un recordatorio del costo de esperar demasiado tiempo a que la gente reconozca lo que ya saben que te deben. ¿Me siento culpable? No. Sentí dolor. Sentí rabia. Sentí el agotamiento amargo que llega cuando te das cuenta de que la familia puede saber exactamente dónde herirte y aún así actuar sorprendida cuando finalmente dejas de sangrar por ellos. ¿Pero culpa? Ni una sola vez. Porque la verdad es que no destruí a mi familia. Dejé de respaldar una actuación que ellos eran demasiado arrogantes para creer que alguna vez terminaría. Y de vez en cuando, generalmente en tranquilas mañanas de invierno, pienso en la Navidad. Mi padre parado allí con regalos para todos excepto para mí. Mi madre diciendo que solo me mantenían por costumbre. Chloe sonriendo como si la crueldad fuera lo mismo que la clase. Luego pienso en el 2 de enero, el paquete, el pánico, las llamadas. No contesté. El momento en que las personas que me habían tratado como ruido de fondo se dieron cuenta de que toda la habitación había estado conectada a mí todo el tiempo. Si he aprendido algo, es esto: la sangre no es prueba de amor, la proximidad no es prueba de respeto, y ser tolerado no es lo mismo que pertenecer. Pasaron años tratando de convencerme de que no estaba a su nivel. Al final, tenían razón en una sola cosa. Nunca estuve destinada a quedarme donde me pusieron.